Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en Galáctica FM, en el 107.1 del dial, también en www.radiogaláctica.cl es nuestra página en internet, y esto, vecinas y vecinos, se emite a través de lo que refiere a nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver a través de su Smart TV, o también a los más jóvenes en Instagram, en Twitch, ojo, Twitch, en Twitter, y también estamos a través de Facebook, todas las multiplataformas, pero lo nuevo es para ustedes, es la comunicación móvil, estar conectados a través del el sistema de teléfono. La comunicación móvil va aquí, a través de su smartphone o dependiendo de su sistema operativo, iPhone, Android, da lo mismo. Simplemente ustedes digitan Radio Galáctica y podrán descargar la propia aplicación de Radio Galáctica, donde usted, ahí lo estaba mostrando, usted nos puede ver, nos puede escuchar y también se puede informar a través de lo que refiere nuestra portal web en radiogaláctica.cl. Cerrando el mes de octubre, día 31 de octubre, vamos a conversar sobre seguridad, salud ocupacional, prevención de riesgo, a todo lo que refiere el trabajo portuario. Para ello hemos invitado a María Paz de Empresa Portuaria San Antonio, que ella es la jefa de SEDMA de Puerto San Antonio, donde vamos a abordar diferentes temáticas. María Paz, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto queda a través de la multimedia y también en Spotify. ¿Cómo te encuentras? Hola Alfredo, gracias por la invitación, muy bien. Un gusto, María Paz, que estés junto a nosotros, y la idea es hacer este diálogo, poder conversar un poco de prevención de riesgos, hablar un poco de lo que refiere al trabajo, de lo que es tu trabajo y también lo que desarrollan adentro del puerto con políticas que apuntan a la prevención de riesgo, tanto campañas y charlas, y vámonos por ahí un poco dentro de lo que refiere este inicio de conversación donde queremos ahondar sobre lo que refiere este trabajo, María Paz, como por ejemplo, ¿en qué consiste la labor de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente de Puerto San Antonio? Sí, bueno, el rol de la seguridad, salud ocupacional tiene que ver con velar por la seguridad, por la vida de las personas y por la salud de las personas también. Y lógicamente referido al medio ambiente por el entorno y todo lo que corresponde al medio ambiente. Y en ese sentido, porque son varias lineamientos que se pueden decir sobre la unidad de salud, de hecho abarca bastante lo que refiere a la salud, la seguridad y también esta línea de medio ambiente. ¿Cómo se hace este equilibrio? ¿Cómo se puede hacer este trabajo con los diferentes concesionarios que tiene San Antonio, el puerto de San Antonio? Sí, la seguridad dentro del sistema portuario se ve desde todos los niveles organizacionales de la empresa y de las distintas empresas concesionadas. Trabajamos conjuntamente, liderados por las gerencias generales y de ahí hacia abajo, en poder establecer sistemas y lineamientos claves con respecto a la seguridad que permitan asegurar la continuidad operacional. Lo más importante para nosotros es poder asegurar que nuestros trabajadores en el puerto de San Antonio podrán realizar y pueden realizar su labor sin ningún tipo de inconveniente ni desde el punto de vista ambiental tampoco incidentes que nos puedan generar algún tipo de contratiempo o lamentar algo relacionado con esto. De hecho, lo estamos apoyando junto a lo que refiere la gráfica del PowerPoint un poco. Vamos a estar ahí un poco mostrando lo que refiere lo que refiere a esta conversación, preguntas y también algunos números, porque en ese sentido, la empresa, bueno, el mundo portuario en general, el riesgo está latente y está presente en cada turno, se podría decir, ya sea con acciones inseguras o con condiciones inseguras. ¿Cómo tú lo ves ahí? ¿Cómo está el trabajador ahora actualmente viendo esta prevención de riesgo? Hoy día yo creo que los trabajadores están bastante involucrados con la seguridad. O sea, tenemos sindicatos, tenemos comités paritarios, grupos de trabajo que permanentemente están velando por que las condiciones laborales y de seguridad sean las adecuadas. Trabajamos conjuntamente con ellos, por lo tanto, desde ahí parte la seguridad, desde el momento en que cada uno de los integrantes
del sistema portuario se preocupa, ¿cierto?, de su lugar de trabajo, su entorno y sus compañeros de trabajo, y por supuesto de que los procesos además sean seguros. Yo creo que hoy día existe un nivel de conciencia que permite entender la responsabilidad que cada trabajador tiene con respecto a la labor que realiza, y desde ahí también el poder asegurar que durante su jornada de trabajo esto pueda hacerse de forma segura. Y en ese sentido, María Paz, ¿cómo va el trabajo? Me imagino con los comités paritarios, y expliquémosles también a la ciudadanía qué es un comité paritario para que entienda también la función técnica de todo esto. Los comités paritarios son grupos de personas representados que trabajan conjuntamente y que están representados por los trabajadores y por el empleador. Es un brazo armado de la prevención de riesgo y que en conjunto velan por la seguridad de sus compañeros de trabajo. Ese es el objetivo principal. Por ende, o sea, es de la mano del prevencionista de riesgo un comité paritario. Exactamente. Ahí se van reforzando diagnósticos, realidades, situaciones que pueden ser solucionables a corto y a largo plazo, me imagino. Sí, yo creo que hemos tenido muy buenas experiencias con los comités paritarios. Hay, por supuesto, comités que se destacan por sobre el resto y que son un ejemplo para el resto de los comités, y que definitivamente también son impulsadores de la prevención en sus empresas y han marcado la diferencia. ¿Cómo cuáles? Dime, hablemos un poco. Sí, fíjate que se me viene ahora justamente un comité que acaba de terminar su gestión en Muellaje del Maipo y que fue bastante destacado impulsar iniciativas como la revista de seguridad, que no se hacía, ¿cierto? Y que gracias a la labor y el trabajo conjunto y el compromiso de este comité, hoy día es una iniciativa que se mantiene y que permite también visibilizar el trabajo de los comités paritarios. Y en ese sentido, me imagino que el comité paritario, el trabajo con diferentes concesionarios, como tú estás en la empresa portuaria, ves estos comités. Claramente tienes el claro ahí del ejemplo de Muellaje del Maipo, y me imagino que los otros diferentes comités o los otros concesionarios no se quedan atrás, también van en la innovación apostando por la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras. Sí, ese es el principal rol que tienen los comités paritarios, trabajar en conjunto, ¿cierto?, paritariamente con el empleador para que las condiciones de seguridad y también las necesidades desde el punto de vista de seguridad sean cubiertas y resueltas. Estamos en vivo y en directo conversando junto a María Paz Soto. Ella es la jefa de SOTMA, prevencionista de riesgo de Puerto San Antonio, San Antonina también hay que decirlo, de acá de San Antonio, de la provincia de San Antonio, valga la redundancia, donde ahondamos este punto. La idea es fomentar el diálogo sobre la prevención de riesgo en un ámbito donde es peligroso cuando existe alguna anomalía en lo que refiere el puerto. Y ahí quiero ver los números, queremos hablar un poco de cómo van los índices de accidentes dentro de lo que refiere este año, los años anteriores. ¿Cómo va este índice? ¿Se mantiene, baja? ¿Y cómo ha sido para llegar a estos índices? Sí, la tendencia de la accidentabilidad en Puerto San Antonio ha sido afortunadamente a una disminución. Yo creo que en 3 años tenemos un poco más de un 50% de reducción. La accidentabilidad tiene que ver con la cantidad de accidentes que ocurren en el puerto. Personas que se accidentan más o menos, en este caso 50% con respecto al año 2020, hoy día podemos decir que se accidentan menos. Sin embargo, para nosotros no es una meta que sea satisfactoria desde el punto de vista de accidentes graves y fatales, porque todavía podemos ver accidentes graves, todavía hemos tenido lamentable situación de accidentes fatales. Por lo tanto, pese a que se reduzca la accidentabilidad en el puerto, somos conscientes que necesitamos realizar mucho más esfuerzos que realmente nos permitan asegurar que ningún trabajador portuario va a tener accidentes graves o fatales en nuestro puerto de San Antonio.
Y según tu visión, María Paz, el puerto, el trabajador portuario o la función laboral del trabajador portuario es de alto riesgo. Por supuesto que sí. O sea, yo siempre pongo un ejemplo básico para entender cómo es la relación entre el riesgo y cómo nosotros también podemos evitar exponernos. O sea, cuando uno cruza una calle, por ejemplo, siempre existe la posibilidad de que te atropellen. Sin embargo, cuando tú identificas ese peligro de que hay vehículos que te pueden atropellar y tomas conciencia de ello y además las medidas correctivas para que esto no termine en un accidente, como cruzando por la paso de peatones, mirándole previamente, ¿cierto?, para evitar el accidente y luego cruzar, probablemente nunca te pase un accidente por esa causa. En los lugares de trabajo es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros somos capaces de identificar los peligros asociados a la actividad portuaria, si podemos gestionar además las medidas necesarias para evitar que ocurra el accidente, no vamos a tener accidentes laborales. Y a eso es lo que tenemos que llegar y es un poco lo que se ha estado trabajando también en los terminales en relación a poder identificar aquellas lesiones graves y fatales, los procesos que son desviados, las conductas y acciones y condiciones que pueden generar accidentes y desde ahí tomar todas las medidas necesarias para eliminar ese riesgo y evitar, ¿cierto?, que ocurran accidentes. Y así tal cual, como lo haces al cruzar la calle, mirando, ¿cierto?, para todos lados y evitar que te atropellen, bueno, en el trabajo evitar tener un accidente por no ser consciente de lo que pasa a tu alrededor. Claramente, es la conducta y también yo digo, más allá voy con la cultura, porque a la larga si uno genera una cultura de prevención de riesgo o con acciones más seguras, como tú mencionas muy bien, la precaución de mirar, de estar atento, sabiendo que, por ejemplo, un movilizador que está al costado del muelle tiene tránsito de vehículo todo el turno y ahí estar muy alerta a todas estas situaciones, pero a lo que voy es como ya llevar esta cultura de la prevención de riesgo en el trabajador, o sea, que parta desde ahí hacia lo que refiere también las responsabilidades también de la empresa, ¿o no? Exactamente, o sea, existen muchos peligros, tenemos circulación de transporte, tenemos circulación de maquinarias, de vehículos pesados, carga suspendida, mercancías peligrosas, un montón de condiciones que pueden significar un riesgo si es que no se realiza una labor consciente de los peligros que puedan existir. Y por lo tanto, si existiendo estos riesgos, necesariamente debemos ser también responsables en la forma en que llegamos a trabajar. A veces no tiene relación mucho con las conductas, sino que también con cómo llegamos al trabajo. O sea, no necesariamente puede pasar, por ejemplo, que por alguna situación particular de esa persona, ese día en particular no está consciente con respecto a su trabajo y ese simple hecho de no poder detectarlo a tiempo también puede generar situaciones lamentables. Entonces, los factores que pueden determinar un accidente son múltiples y poder identificarlos, estar atentos, tener esa conversación previa, que existan equipos de trabajo coordinados y conscientes de la tarea que tienen que hacer para poder detectar a tiempo esas desviaciones es sumamente importante en un puerto. Claramente la charla informativa de los 10 minutos iniciales de los turnos también es muy importante para esto, para identificar quizás si algún trabajador no está en sus condiciones físicas o psicológicas, ¿no me imagino? Sí, y de hecho es el minuto de la conversación en donde el supervisor se puede dar cuenta de cómo está su equipo. El poder conversar y tener el feedback de cómo está llegando marca la diferencia. O sea, conocer al equipo, conversar con su equipo es realmente necesario. Muy, pero muy importante todo esto y y seguimos acá conversando juntos en las entrevistas galácticas en vivo y en directo para ustedes, vecinas y vecinos, en el día de hoy especial prevención de riesgos, conversando junto a María Paz Soto, prevencionista de riesgos de la empresa portuaria de San Antonio, donde estamos ahondando todo esto para que usted vaya informándose y también tomando esto como algo suyo, porque la cultura de la prevención nace de nosotros, en la misma calle, en el mismo manejo, usted anda manejando en la calle, anda distraído,
contrario, puede pasar un accidente. Las condiciones y las acciones, ahí a estar a todos atentos a las situaciones que estamos cotidianamente hablando. María Paz, hablemos un poco también de lo que refiere a los hitos de seguridad, en lo que refiere a la prevención en la empresa portuaria. Sí, mira, bueno, yo creo que tenemos varios hitos en Puerto a la fecha que se han mantenido en el tiempo. Por ejemplo, el liderazgo de las gerencias, el liderazgo visible de los gerentes en terreno es algo que se ha estado viendo bastante en los distintos terminales. Tenemos interacción entre los gerentes de nuestra empresa, también con los propios concesionarios. Parte del trabajo que hemos realizado también con las brigadas de emergencia de puerto, brigadas de acción inmediata que dependen directamente de cada terminal. Es algo que no veíamos anteriormente, que hemos ido trabajando en el tiempo y que por supuesto necesita también seguir avanzando, pero que antes no teníamos y hoy sí podemos decir estamos avanzando, tenemos esto y también ha tenido resultados positivos. Y dentro de eso te quería hacer la pregunta, porque cae justo, ¿cómo va esa coordinación con los diferentes concesionarios de San Antonio? Hoy día tenemos distintas instancias de conversación, de trabajo con el clúster de seguridad, que son reuniones que realizamos todos los martes con los líderes de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de Puerto San Antonio, en donde coordinamos las actividades, revisamos las situaciones que ocurren. Existen también coordinaciones entre gerencias generales, actividades con los distintos equipos de Puerto San Antonio, los equipos relacionados con construcción, con el área de activos y construcción de cada uno de los terminales, comités paritarios, reuniones con sindicatos. Tenemos además una mesa que es parte de otros hitos que tenemos, la mesa tripartita de seguridad, en donde nos reunimos mensualmente con sindicatos, gerencias generales, comités paritarios, organismos fiscalizadores y que por supuesto nos permite poder tener esas conversaciones y sacar también estos temas que a todos nos interesa poder desarrollar y resolver en nuestro puerto. Como por ejemplo, hablemos porque me parece muy interesante lo que refiere a esta mesa tripartida de seguridad y qué han sacado en limpio. Por ejemplo, ¿qué diagnóstico han recogido detrás de esta mesa? En esta mesa hemos trabajado, las conversaciones tienen que ver con las enfermedades profesionales, conversaciones relacionadas, por ejemplo, con las mutualidades, que es un tema que pesa bastante en el puerto, con el respaldo que puedan dar con el apoyo relacionado con las atenciones de salud y que nos afectan no solo a nosotros como puerto, sino también a todas las organizaciones que forman parte de la provincia de San Antonio y que nos atendemos acá. ¿Y ahí cómo van los números, María Paz? Por ejemplo, dentro de las enfermedades profesionales, ¿cuáles son los números más altos en lo que refiere a las enfermedades profesionales dentro del puerto en los trabajadores portuarios? Nosotros jamás habíamos tenido enfermedades profesionales en Puerto San Antonio. O sea, en lo que va del mes de agosto para atrás, que era lo que nosotros registrábamos, no teníamos ningún registro informado sobre esto, pero de ahí para adelante hemos registrado por lo menos 12 enfermedades profesionales al mes de septiembre, y que por supuesto nos genera una alerta con respecto a que algo está pasando. Hubo una modificación también y actualización de normativa que significó que las evaluaciones de puestos de trabajo tuvieron una actualización y por lo tanto el criterio de evaluación no es el mismo que se utilizaba anteriormente. Esto a raíz justamente de estos trabajos en conjunto con los organismos públicos y los sindicatos y las empresas, dado que los criterios nacionales no necesariamente se ajustan a las necesidades portuarias. ¿Y la pandemia afectó también a algunas enfermedades profesionales? En pandemia trabajamos... Como por ejemplo la salud mental, que también ahí puede ser algo. Realmente no necesariamente, de hecho no tuvimos registro de enfermedades mentales en pandemia. Trabajamos
24/7, el puerto en pandemia estuvo bastante movido, se registraron bastante más cargas incluso con respecto al resto de las actividades del país. Y ahí nos subió la carga de estrés, por ejemplo, porque igual la pandemia en sí generó ¿cómo se podría decir? Un ordenamiento social nuevo, la gente hizo diferentes cambios, de hecho todos hicimos un cambio, se hizo como un pequeño giro a lo que refería a la vida cotidiana, a lo que refiere a la pandemia. De hecho, los sentidos estaban un poco más agudos o graves, se podría decir, y ahí al tener esta sobrecarga de trabajo, por ejemplo, las licencias de estrés, no sé, ahí se me ocurre. Mira, yo creo que ahí, desde el punto de vista salud ocupacional, y que nuestra referencia son las enfermedades que se ingresan a las mutualidades, no tuvimos ningún tipo de enfermedad notificada. Sin embargo, yo creo, y está... o sea, por las conversaciones que tenemos también, por supuesto que afectó especialmente a los trabajadores que hacían teletrabajo, que estaban realizando las actividades de sus casas. Si existen licencias desde el punto de vista salud común, eso yo no lo manejo, pero no me cabe duda que posiblemente hayan habido, porque efectivamente el impacto de estar trabajando desde sus casas y teniendo que rendir y cumplir con el trabajo, la familia y todo lo que conlleva llevar una casa es bastante fuerte. Exacto. Sin embargo, nosotros estuvimos en operación. Éramos una de las actividades que estábamos permanentemente en las operaciones 24/7. Solamente ciertas actividades puntuales, y eran las administrativas, eran las que se podían realizar desde el hogar. Así que... y la mirada hacia los trabajadores portuarios en ese sentido, como tienen estas mesas, también me imagino que deben ahí tener algunos datos o números a lo que refiere estas enfermedades profesionales que quizás se agudizaron con la pandemia. Insisto un poco en ese tema, ya que hay un antes y un después en la pandemia, o sea, desde conocer el teletrabajo hasta lo que refiere también, porque el puerto de San Antonio no descansó en pandemia, hay que decirlo, los trabajadores portuarios estuvieron 24 horas al día en sus 3 turnos correlativos trabajando, y es ahí un poco este sentido, ya sea por carga laboral, ya sea por el estrés social que trae una pandemia simplemente. Sí, efectivamente. Laboralmente nuestras enfermedades profesionales son de trastornos musculoesqueléticos y tienen relación con los trabajos en equipos durante varias horas, ¿cierto?, de exposición, y durante unas largas periodos de tiempo que han generado disminución de su capacidad física, por lo tanto terminando como resultado en una enfermedad profesional. Desde el punto de vista psicológico, efectivamente tenemos información con respecto a que existen situaciones en el puerto que pueden significar estrés laboral, neurosis laboral, pero por lo menos registros formales que sean considerados como enfermedad profesional, hasta ahora no hemos tenido, según recuerdo. Estamos acá conversando de prevención de riesgo, hablando de la situación portuaria, de cómo se trabaja dentro del puerto en el sentido de la prevención, de cómo se crean estos comités paritarios, qué significa un comité paritario, estas mesas también de seguridad, donde están los diferentes actores de los concesionarios de las diferentes empresas, ya sea STI, DP World, Puerto Banús, Policarpo Toro también, que tiene trabajadores, en fin, todas estas mesas, y Tarquim exactamente, que tienen diferentes trabajadores. ¿Cuál es la importancia de los trabajadores para desarrollar estas políticas de seguridad, de María Paz, según tu punto de vista? O sea, fundamental. Son la base de las políticas de seguridad. Hoy día, si los trabajadores no se mueven las organizaciones, y sin la seguridad de las organizaciones tampoco tendríamos actividad. El puerto se mueve gracias a que tenemos clientes que descargan y cargan en Puerto Santo Antonio. Si el puerto no es un puerto confiable, porque sus operaciones paralizan producto de accidentes o de condiciones o desviaciones, y eso genera pérdida, y
y también obviamente a los trabajadores y a sus familias, deja de ser confiable. Entonces ya no es llamativo para nadie. Ser seguros y trabajar con políticas que resguarden a nuestros trabajadores, a nuestras operaciones, que por consiguiente resguardan también a nuestros trabajadores, es fundamental. Y eso se ha hecho en conjunto, o sea, es un trabajo que se ha realizado considerando en todas estas conversaciones de los distintos grupos, y así es como nacen las políticas también. Es la idea, por lo mismo, ese rescate tanto de los trabajadores, como tú lo mencionas muy bien, para poder desarrollar políticas de prevención y también detectar algunos diagnósticos que van sucediendo con el pasar del tiempo y también nuevos acontecimientos o condiciones que pueden estar en etapas de riesgo. María Paz, llegando a esta recta de esta grata conversación y nutrida información, te dejamos los últimos minutos. ¿Qué mensaje te dejas tanto a la empresa, a los trabajadores portuarios y a la empresa EPSA o Puerto San Antonio, bien dicho, a lo que refiere la visión de la prevención? Sí, yo en lo particular creo que hemos evolucionado bastante. Hoy día podemos conversar todos abiertamente. Tenemos instancias que nos permiten, a través de estas conversaciones, también avanzar mucho más rápido y alineados todos en un mismo objetivo. Y creo que eso es súper importante. Tenemos instancias también hoy día como el Comité Paritario de Puerto, que desde una visión un poco más desde arriba, ¿cierto? También está potenciando y buscamos que eso ocurra, potenciar la seguridad de los puertos, en nuestro puerto. Tenemos un montón de oportunidades y mientras podamos, a través del liderazgo y el compromiso de cada uno de los grupos alineados en que la seguridad para nosotros es prioritaria, una tremenda oportunidad de ser realmente líderes en seguridad y no tener accidentes. O sea, si nos podemos medir hoy día, quisiéramos realmente no tener accidentados en Puerto San Antonio. Eso es una de las cosas más importantes y necesitamos poder seguir avanzando para eso. El trabajo conjunto es fundamental. Es la opinión de María Paz Soto, acá en las entrevistas galácticas, prevencionista de riesgo de la empresa portuaria de San Antonio, donde damos una mirada a esto, la prevención de riesgo, que es fundamental tanto en la parte laboral y también en la parte personal. O sea, es una cultura, yo insisto, es una forma de estar en la sociedad, pero siempre con las antenitas bien puestas en caso de cualquier accidente o condiciones que se puedan presentar cotidianamente. María Paz, un gusto poder conversar contigo en estas entrevistas y obviamente cuando la circunstancia lo requiera, vamos a seguir fortaleciendo estos diálogos que hacen muy bien hacia la mirada de los trabajadoras y trabajadores portuarios de nuestro San Antonio, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo, que esté muy bien. Cuídate.